La UPEPE. ¿Ese organismo es superior al INE? No, es superior a la Dirección General de Evaluación de Políticas. Ah, ok, ya pensé que era. Sí, la UPEPE es la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas, y esta es, digamos, como unidad de planeación y evaluación, tiene obviamente ascendencia sobre la Dirección General de Evaluación de Políticas y de otros sectores. O sea, es una unidad fuerte y grande de la Secretaría, ¿no? Por favor. Gracias. Hace unos días la Suprema Corte de Justicia emite un posicionamiento en torno a estos amparos que muchos profesores metieron para no evadir, sino protegerse ante una ley que asumen que es punitiva, ¿no?, como dicen algunos. Sin embargo, el argumento que dieron fue de que se aplicaba porque era un orden constitucional, y bajo el argumento de que había que privilegiar la calidad el derecho de los niños a la calidad de la educación. Sin embargo, esta respuesta pues también deja a un lado a estos niños que también merecen tener derecho a la calidad, y que no necesariamente son los alumnos de estos maestros que se ampararon, sino son los niños migrantes, los niños en situación de calle, que tampoco son contemplados por la ley en estos términos, ¿no? Solamente si pertenecen a los profesores que se andan revelando, pareciera ser así. Tampoco se hace o se contempla, me parece, en ese tipo de posturas a estas condiciones de trabajo en donde están los profesores, sobre todo en las comunidades rurales, que no van a ser evaluadas, por lo menos en este periodo. Los criterios de evaluación están diseñados para poblaciones igual o mayor a 100,000 habitantes, es decir, la población rural se queda al margen de la evaluación, quizá por razones que tienen que ver con hacer emergente esta condición de las escuelas que están en condiciones bastante precarias, ¿no? Tan es así que el fin de semana hay una página de Facebook que abrieron un grupo de profesores y que están subiendo fotos en donde reflejan cómo están trabajando. Y ahí el artículo también queda un poco fuera, ¿no? O sea, ¿qué estamos entendiendo por calidad educativa? Porque desde que empiezan a construirse estas políticas que el maestro Ríos menciona, hay como que la idea de la calidad educativa es entendida por todos de una manera unificada, cuando no es así. O sea, se vienen construyendo políticas en función de un concepto bastante polivalente y ambiguo, que va adquiriendo un significado muy particular en función de la política que esté ejerciéndose en ese momento, ¿no? Y en ese sentido, bueno, genera esta cuestión de las diferentes versiones, las reacciones, las resistencias que hay entre diferentes sectores, en donde se dice que los profesores no quieren ser evaluados. Y mi percepción es, después de escuchar la charla con el maestro Ríos, es de que los profesores vienen siendo evaluados desde hace rato, y a veces en el año por más de una vez, ¿no? Y va generando entre la población que no está dentro del terreno educativo esta idea de que no quieren ser evaluados, cuando no es así. Creo que más bien la percepción de los profesores es la manera en la que están siendo evaluados, es decir, que en donde no se consideraron sus opiniones, en donde sienten que es una manera impuesta, y que no está centrándose del todo en otras cuestiones que tienen que ver con su práctica docente, ¿no? Esta cuestión de las condiciones reales en las que trabajan. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la opinión bajo todas estas cuestiones que se vienen señalando desde hace décadas, para entender un poco la situación real de esta evaluación que ahora se propone, que viene de una manera siendo como anunciada formativa, pero en términos reales los profesores asumen que el uso que le darán a esa información va a tener una cuestión más punitiva? En ese sentido, ¿qué escenario es el que se vislumbra desde su posición con estas dos visiones, ¿no? La del gobierno federal y la de los profesores evaluados? Sí.
Dentro de las versiones, digamos, que están, o vaya, tres discusiones que tendrían que estar ahí metidas es, uno, cómo es que el maestro se convierte en el factor central de la calidad educativa y cómo es que llegamos a la convicción de que si mejoramos al maestro, el resto no importa y podemos caminar, ¿no? De hecho, ahí es muy bueno leer el librito de Silvia Smelkes que se llama Calidad en escuelas marginadas, ¿no? O sea, parte de sus tesis es de que cuando pasa algo en un personal docente que tiene una cierta convicción y una cierta actitud, no importa el nivel en el que se encuentren en términos de, digamos, su condición económica, puede dar buenos resultados. O sea, ahí hay una primera, digamos, versión y bueno, en este momento Silvia Smelkes no es un, digamos, no es una gente intrascendente, ¿no? Entonces, no sé si en términos de lo que fue su libro ya cambió de posición, pero lo veo un poco difícil, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí hay una primera situación y justificación de por qué el maestro se convierte, digamos, en el factor más importante de la calidad educativa. Y hay muchos estudios, hay desde estudios que te dicen que el maestro como variable es muy importante, pero depende de la estructura, digamos, de gestión y de organización donde se encuentra la escuela, o bien otras veces te dice que el maestro, dependiendo del ambiente que esté, si está corporativizado, por más que él quiera avanzar, no va a poder. O sea, ahí está la segunda, digamos, línea de análisis, que además es muy fuerte en términos de si no es una medida también contra la corporatividad del magisterio, ¿no? Ahí hay otra situación de análisis, porque cuando tú revisas la parte de en qué momento se separa el asunto de la ley de profesional docente y la participación del sindicato, cómo empieza esa situación a quebrantarse, ¿no? O sea, en este sentido, obvio que tenemos el escenario 3, que es cuál es la justificación técnica, entre comillas, para quitar estas dos implicaciones y dejar solo el asunto del derecho de los niños a una educación de calidad, ¿no? Entonces, el derecho de los niños a una educación de calidad está por encima, el maestro es el factor más importante bajo la justificación de ciertas condiciones, y entonces quitamos del escenario el asunto de o la descorporativización del magisterio, o quitamos el asunto de la parte laboral. Entonces, en cualquiera de los dos casos estamos, digamos, en una confrontación inevitable, ¿no? Maestro, por favor. Sí, en parte esto que comentaba, ¿no?, de la cuestión punitiva de esta forma de evaluación, creo que sí está pegando sobre todo en la cuestión laboral, ¿no? O sea, porque ya ahora el hecho de que un maestro sea reprobado ya significa que ya no va a seguir cumpliendo su función docente, según esto es lo que se ha manifestado. La cuestión es qué es también, la pregunta qué es lo que se está evaluando, ¿no? Y en qué términos, un poco lo que estaba comentando. O sea, y en qué medida también la evaluación se convierte también en un instrumento de persecución, ¿no? O sea, creo que hay algunas preguntas que tienen más un carácter político quizá y están en ese tenor. Claro, pero aquí lo que estamos, lo que se pone en la mesa de discusión es la pertinencia y la parsimonia de la evaluación para sustentar esta toma de decisiones. Es decir, lo que tú tienes es un examen a veces de lápiz y papel. Por ejemplo, ahora los directores fueron 240 preguntas, 120 y 120 en un lapso de 6 y 6, o sea, un día completo de evaluación con un pequeño receso. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Obviamente, a lo que estuvieron sujetos ellos fue a un examen de lápiz y papel, y la pregunta sigue siendo, o sea, un examen de lápiz y papel te da elementos para tomar decisiones sobre un director. O sea, ya no importa la experiencia, no importa su capacidad de articulación de grupos, no importa su actitud frente a la organización, o sea, qué elementos tendrías que involucrar para poder hacer esto. Entonces, efectivamente, el asunto de la, digamos, evaluación para directivos se limitó a eso. ¿Qué va a hacer, digamos, la instancia llamada INE para justificar que esa es una evaluación justa? Pues es parte de esta gran discusión. O sea, el magisterio de lo que está, digamos, cuestionando al INE es de que es una evaluación eminentemente con propósitos laborales y de corte anticorporativo para justificar decisiones y que realmente no garantiza la mejora. Pero obviamente el INE tiene la carga de la prueba de demostrar que con esta evaluación el asunto mejora.
porque la pregunta es, si pasan 5 o 10 años y después de realizar estas evaluaciones y todas las consecuencias sobre las condiciones personales y laborales de los maestros, el sistema no funciona, ¿dónde queda la legitimidad? O sea, ¿cómo se construye la legitimidad de esta decisión? Que además involucra un artículo a nivel constitucional, involucra una institución autónoma e implica los derechos de muchos maestros en el país. En el caso de la media superior hubo un problema fuerte porque muchos de los directores que ya fueron seleccionados bajo el primer examen, casi el 40% de los directores se están retirando de la función. Hay un problema serio, no solo, y aquí viene otro problema agregado, ¿qué pasa cuando las personas en esa condición laboral, por la estructura en términos de salarios y condiciones, se retiran de la carrera? O sea, ¿cuál es el nivel de retención que hay en el ámbito, digamos, laboral del magisterio? Porque el hecho de que tú estés retirando maestros, pues te costó formarlos, te costó llevarlos ahí, y luego ya los declaraste como idóneos, y luego después como no idóneos. O sea, eso está complicado, ¿no? Quizá obedecería a otro tipo de intereses, ¿no? Que parecieran irse dibujando ahí. Por ejemplo, hay una asociación que se llama, que habrá que ver el grado de participación que tendría, que se llama Enseña por México. No es una organización que se genere en el país, sino esta tiene implicaciones a nivel mundial, y hay un ejercicio que se vivió en Estados Unidos, que allá se llamó Teach for America. Entonces, funcionó mucho en las escuelas charter, que es como una modalidad dentro de los estados en la Unión Americana, y ellos formaban en 4 semanas de capacitación a jóvenes y los ponían a dar clases y los contrataban. Pero estos jóvenes no entraban con los derechos con los que entraba un profesor convencionalmente contratado. Entonces pareciera aquí que hay condiciones como para ese tipo de juegos a estas organizaciones, en donde van a ser personas que van a ser contratadas por cierto tiempo y no van a tener ciertas condiciones laborales que un profesor en ese tipo de condiciones de ser aceptado y todo lo demás tendría, ¿no? Entonces falta tiempo para ver qué tanta entrada van a tener. De entrada ya están en México, están desde el 2013 y estaban viendo cómo entraban, bajo el mecanismo de conducción para llegar a ser tomados en cuenta para una política educativa, ¿no? Claro, pero tenemos derecho a sospechar más bien, ¿no? Pero ese análisis viene de la vertiente de la economía de la educación, ¿no? O sea, ¿qué tanta educación compro con cada peso? O sea, donde el cuestionamiento, cuando si se le hiciera al gobierno chileno, oye, tú tienes 423 puntos PISA contra 413 de nosotros, pues efectivamente, o sea, no hay una diferencia significativa. Pero lo que contestaría Chile, sí, pero yo mi presupuesto educativo lo bajé casi al 50% de lo que gastaba anteriormente. O sea, que hay una bronca seria en términos de, digamos, la inversión que hay para el sector educativo y los rendimientos que estás obteniendo, donde mismos rendimientos con menos cantidad de dinero gastado se supone que es progreso del sistema. O sea, recordemos que el sistema progresa en la medida que o tienes mejores resultados o te cuestan menos los resultados que ya tienes, o tienes mejores resultados con una inversión menor, ¿no? La pregunta que cabe ahí es, ¿qué pasa con ese dinero que se ahorra? ¿Quiénes se benefician de ese presupuesto, no? No es una pregunta necesariamente aquí, pero salta, ¿no? a la cuestión, porque igual es lo primero que se mencionaba, ya no tienes que formar durante 4 años, 3 o 5 a una persona para que dé clases, sino ahora la habilitas en poco tiempo, ¿no? Y la pregunta sería, ok, ahora sale más barato educar o gastar en una persona para que se eduque, pero ¿qué pasa con, o sea, finalmente quiénes son los beneficiarios reales de ese tipo de decisiones en términos de esta economía de la educación? Sí, pues obviamente una de las respuestas que se han generado en Education Next, pues, trabajaron hace 2 números creo, y lo que ellos argumentaban era de que en la medida en que baje el asunto del costo de mano de obra y costos variables, se va a poder invertir más en tecnología y en infraestructura, y parece ser que la tecnología puede implicar un avance significativo en términos de
digamos, de la calidad, acompañada con un maestro mediano. Es decir, a través de tecnología sustituir, por ejemplo, este asunto de trabajos por currículums ya prediseñados o plantillas que le permitan al maestro hacer procesos de planeación más estructurados, etcétera. O sea, hay una serie de situaciones que si tú acompañas a un maestro menor preparado con más tecnología, le estás apostando a que vas a tener mejores resultados. O sea, que es la respuesta que se está dando, ¿no? Es decir, ¿a dónde va ese dinero? No necesariamente fuera el sector educativo, sino un balance diferente entre mano de obra y herramienta, que es análisis tradicional. Sí. Que un ejercicio de ese tuvo con el ciclomedia también, ¿no? Que Sí. habían estas apuestas a la tecnología educativa y cómo se tenía la expectativa de que mejoraría los resultados. Pero bueno, el tiempo ya tiene una respuesta en ese sentido, ¿no? Con ese programa de ciclomedia. Sí. Pues ahí están los hermosos problemas de la evaluación. Todo eso. Bueno, quizá mi planteamiento sea un poco fuera de tal vez lo que se pretende, pero si hablamos, yo veo varios conceptos aquí muy interesantes, o sea, que hablamos de calidad, ¿no? O sea, vemos dónde está la calidad. Vemos como la centralización de un problema en un sector específico del sistema educativo, o sea, no hay otras partes, está ubicado. Y vemos también la evaluación como la respuesta a todo eso. Luego, nada más el problema de la calidad, nada más está en la educación. O sea, sería mi primera pregunta, ¿verdad? O sea, porque yo creo que desde ese nivel tendríamos que hacer y entrar a trabajar los procesos de evaluación, obviamente en todos los sectores y en todos los... Y no es únicamente en la base donde está el problema. Yo creo que desde la implementación de los modelos educativos deberían de estar evaluándose, o sea, qué tanto han funcionado. Porque aquí, por ejemplo, una de las prácticas que hacemos en la maestría es evaluar qué tanto ha funcionado, por ejemplo, la RIEP, ¿no? O sea, y los mismos alumnos han llegado a la conclusión de que todo lo que ha sido la reforma y su propósito, por ejemplo, de articulación, ha sido un fracaso. Entonces, ¿hacia dónde va la evaluación y por qué únicamente se evalúa una parte de todo el sistema educativo? Y lo otro es quienes están determinando que la educación debe ser el único sector que debe ser evaluado, porque hay muchos sectores, por ejemplo, la corrupción no se está evaluando, ¿no? Digo, yo por eso decía, a lo mejor me salgo del esquema, que es el punto de discusión, pero es una cuestión que yo, por ejemplo, siempre he visto, ¿no? Y si yo, de alguna manera, me quejo de la evaluación, no es porque esté hablando de que no se mejore la calidad ni nada de eso, sino más bien que no es el único sector que debe ser evaluado, ¿no? O sea, y ese es uno de los planteamientos que yo pondría en discusión. Sí, lo que pasa es que si revisamos la investigación y revisamos algunos informes muy pesados, como el informe McKinney, lo que ellos sostienen, o parte de la justificación que ellos tienen, es que la diferencia está en el maestro, y es un estudio fuerte comparando España, Francia, Inglaterra, Corea. O sea, digamos, este informe tiene muchos elementos, y que si lo que nosotros quisiéramos plantear es otra alternativa para el caso particular de México, tendríamos que tener sistematicidad o una producción mucho más seria en ese sentido. Pero cuando nosotros analizamos y vayamos al ámbito de la investigación educativa y revisamos el asunto de la producción del COMIE, es una producción realmente elemental, o sea, no aborda los problemas de manera sistemática. Los grupos académicos en el ámbito educativo todavía no están estructurados, constituidos de manera sólida. O sea, hay mucho vacío en el manejo de la producción de conocimiento para el ámbito educativo. Porque sabes que en el caso de México, ¿cómo hacemos esta situación? Armando Loera hizo un ejercicio sistemático con el asunto de evaluación de la práctica videograbada. Aquí están nosotros de Silvio y Lupita, que fueron parte de ello, y parte de lo que él sacó fue una ecuación en términos de, bueno, después de toda esta práctica, y si le ponemos los elementos, cuáles son los factores que van a incidir en este resultado. Y después de estudiar y valorarlo, dijo el maestro, es 45% de este resultado, ¿no? Bueno, ahí ya tiene ciertos elementos y ciertos fundamentos más o menos metodológicos, pero si nosotros recurrimos al asunto de la investigación a nivel país, o ojalá pudiera ser a nivel estado, pero no hay elementos para poder sustentar ese tipo de hipótesis. Cuando sabes que el maestro no es el factor fundamental de la calidad en la educación, hay otra gente que dice, sabes que yo tengo evidencias de que sí, demuéstrame que no.
Y ahí obviamente todo el ejercicio de racionalidad y de producción de conocimiento es fundamental en el pleito de la política pública. Ojalá que la política pública se estuviera debatiendo en esos niveles, pero no, en realidad ahorita la política pública se debate en la lógica de los lineamientos internacionales y la parte de los procesos de conocimiento que están centralizados y el caso que hacen las autoridades de este país de ello. O sea, de un sexenio a otro cambiamos de ser Chicago Boys y neoliberalismo a ser MIT y restricción del Estado, ¿no? O sea, el cambio de Videgaray a Gil Díaz implica un cambio de ese tamaño. Entonces, ¿dónde está toda la construcción política y social de este país en términos de la política económica, por ejemplo? Y estamos hablando de una política mucho más impactante en términos sociales que la posibilidad del manejo educativo, ¿no? Porque es más lento el manejo educativo de sus efectos. Entonces, yo creo que también me salí un poco de lo que estaba. Pero bueno. Sí, Maestro Redondo. bienvenido, maestro. Oye, Jesús, pues veo que manejas muy bien esta información de tipo técnico. Obviamente no estoy diciendo con esto que seas un tecnócrata, tú eres un profesor. Yo creo que sería una pública. Quiero hacer una pregunta muy sencilla. La primera cosa que quiero decir es que existen tantas definiciones de evaluación como teorías y autores existen. No hay una definición única sobre evaluación. Luego, entonces, el Estado tiene tiempo diciendo que la mejora de la calidad se va a lograr evaluando los desempeños. Esa es su tesis. Luego, entonces, el Estado implementa criterios para juzgar el desempeño. ¿Ok? Criterios para juzgar el desempeño. Mi pregunta bastante sencilla es: ¿cómo piensa el Estado salvar la contradicción entre unos que plantean la transformación del sistema educativo, la modificación del sistema educativo, porque consideran que el problema educativo no es simplemente de evaluación, no es simplemente de desempeño de los profesores, consideran que el problema educativo es un problema complejo y que obedece a distintas determinaciones? Entonces, ¿cómo se salva la contradicción entre los que plantean el cambio de modelo educativo y entre quienes plantean la adaptabilidad de todos al sistema educativo? Unos, la adaptabilidad, adaptarnos a la estructura ya existente, y otros que dicen que es la estructura la que hay que modificar. Entonces, ¿cómo se salva esa contradicción? Obviamente de carácter político. Es una situación ahí que me parece tiene que ver con no solo una definición del concepto de evaluación, sino con una definición del concepto de sociedad y de política pública. O sea, digamos, en este espacio de diálogo estamos revisando la evaluación, y la pregunta yo la transformaría en: ¿esta visión de la evaluación va a permitir la movilización y el asunto del reconocimiento de los diferentes elementos que están obstaculizando la calidad educativa? Y yo diría, aún en ese plano, la respuesta no es fácil decir sí. O sea, yo creo que el INE tiene un compromiso muy serio, y todo este gobierno, de legitimar sus decisiones bajo esta lógica de evaluación, todavía sin llegarle a la otra parte que implicaría incluso una reforma del Estado, ¿no? O sea, estaríamos en otra lógica. Me parece que hay agotamiento de instancias, de instituciones, la misma democracia está desmoralizada, o sea, está desencantadora en términos de sus posibilidades de convivencia y de generar desarrollo, y el progreso como el elemento básico de la política de Estado también está cuestionado. O sea, hay muchos estados cuestionando el progreso como el elemento o el concepto a partir del cual se organiza la política pública, ¿no? Entonces yo diría que la respuesta tendría que ver con estos 4 niveles. En el nivel técnico operativo no se salva. En el nivel de la definición de la visión educativa es parcial.
en la definición de la política pública no la toca, y en la definición de la reconstrucción del Estado no tiene que ver. Esa sería mi opinión. Panorama Ahí está la contradicción. Panorama Sí, complejo. sí, es un panorama complejo, definitivamente. A ver, bueno, Maestro. evidentemente, ¿no? Esto de la evaluación tiene su parte muy técnica, ¿no? Pero yo me quedo con una opinión, por ejemplo, de Díaz Barriga, cuando dice que hay para nuestra evaluación, nuestra forma todavía positivista de evaluar, deberíamos tener récord Guinness, ¿no? Tenemos más de 3.000 indicadores tales como indique el grado de porcentaje de satisfacción que le provocó este curso, por ejemplo, hablando en este terreno, ¿no? Entonces, tanto indicador, y ahora la parte de la evaluación como yo creo que es evidente, lo han planteado aquí, ¿no? Es evidente que la evaluación tiene más un carácter, esta evaluación tiene un carácter más punitivo, ¿no? O sea, tiene un carácter, digamos, negativo, es decir, no incentiva, ¿no? O sea, no tiene ese carácter de ahora ya hay una falla en el planteamiento que se pretende evaluar, o sea, no incentiva al maestro, al contrario, ¿no? O permaneces o ya no permaneces, o eres idóneo y de pronto te conviertes en no idóneo, etcétera, ¿no? Pero yo pienso en que independientemente, porque la evaluación solo es un pequeño elemento, ¿no? Si voy entendiendo, por ejemplo, la evaluación formativa, ¿qué tanto evalúa? O sea, ¿qué porcentaje evalúa del chiquitín, del niño en el aula? Cuando el resto es contextual, ¿no? Sí, está admitido, o sea, va a evaluar un 25-30% de las tareas que ejecuta en el aula para ver si los aprendizajes esperados ocurrieron, pero ¿qué hay del resto, ¿no? Que es contextual, por un lado. Entonces, a partir de ahí yo quisiera sesgar un poquito esto, ¿no? O si no sesgarlo, sí darle un poco más de importancia, decir, bueno, evaluación, se le está dando todo el peso porque tiene todo un peso político, económico, ¿no? Se está jugando ahí mucho, pero ¿y qué hay de la concepción que se pueda tener de aquello que se pretende evaluar? Aquí somos una universidad pedagógica. Yo me preguntaría, ¿qué es la pedagogía? ¿Cómo entendemos la pedagogía? ¿Qué es lo pedagógico? Hay un distingo entre pedagogía, ciencia de la educación o ciencias de la educación, en cuáles son los dos paradigmas, por llamarlo de alguna manera, en los que ha venido guiándose, conduciéndose nuestra educación, ¿no? La francesa y la gringa, ¿no? Es decir, Durkheim y John Dewey, y hacia dónde van apuntando estas dos corrientes que van marcando el rumbo también de la forma en la que nosotros tenemos la idea de lo que es la pedagogía, pedagogizar, enseñar, formar hombres. O sea, ¿dónde está? Porque yo digo, sí, es un problema fuerte, ¿no? Porque está politizado, porque está pegando duro en el empleo, porque va a dejar sin empleo a nadie. Ahora, yo sí le saco a la evaluación. Si ahí me dicen que me van a evaluar, pues yo uso la analogía esta de que es como ir conduciendo, ¿no? Aquí en la avenida Paseo de la Victoria, y de pronto ver una patrulla de tránsito, inmediatamente reacciono y veo si traigo puesto el cinturón, si no rebasé el límite de velocidad, o si traigo los stop, ¿no? Esa es la evaluación. Lo que traigas en la conciencia. No, o lo que traigas en la conciencia, ¿no? Entonces, Y si vas manejando por el 10, ahí sale peor. Ay, Es un total descontrol. sí, lo que es que, bueno, aquí caminamos de la contradicción que plantea el maestro Javier Arredondo a la esquizofrenia de si existe la posibilidad de educación. O sea, porque de que haya actividades específicas para aprendizajes específicos, eso sería hasta difícil de justificar. Un maestro hace su planeación y lo miden en función de unos aprendizajes esperados y se supone que tiene todo un andamiaje ahí de mediación y elementos de principios pedagógicos para que este asunto resulte. Pero ya cuando ves lo que aprendieron 30 alumnos, uno no aprendió nada, otro aprendió poquito y otro aprendió mucho más de lo que esperabas. ¿A dónde está este ejercicio de racionalidad, de causa-consecuencia? ¿A dónde está la posibilidad de esta construcción de la vida social en la parte del fundamento racional? Se acaba siendo más o un fundamento político
o acaba siendo una perversión psicoanalítica en el sentido del discurso ejercido desde el poder. O sea, es que no hay de otro, o sea, porque si tú dices, oye, ¿quién definió al INE? O sea, ¿dónde se definió la modificación al artículo 3? Fue un pacto por México, ¿no? Por todos los colores, todos los bonitos, los chiliscos y los peinados. Menos Todo- Morena. Todavía no tiene registro. O sea, Por eso entonces, al final de cuentas, es un acto, digamos, donde se pusieron de acuerdo un conjunto de actores políticos y sin querer rascar mucho. No se pusieron de acuerdo también porque estaban hartos de un corporativismo que garantizaba al extremo conductas y actitudes de cinismo y de no trabajo. Eso es lo que ellos van a decir. Y si no, ahí están Mexicanos Primero. Ajá, Entonces- salió Silves Merkel, ¿no? No, pero el punto está dónde y cómo lo justificamos, cómo lo construimos socialmente, ¿no? Schmerkes en lugar de Gordillo, ahí está también la Sí, perversión sí. psicoanalítica. La muerte de la madre, la sustitución por una madrastra Una séptica. madrastra. Yo quiero preguntar rápidamente algo así, muy rápido, porque bueno, no vamos a abusar del tiempo, sé que cansa hablar mucho y escuchar también. Maestro, esta semana tiene como propósito contrastar un par de posiciones. Hago un paréntesis, se acaba de firmar un acuerdo entre los secretarios de educación de los estados para hacer un frente a favor de la reforma educativa. Fíjense, hasta dónde llega el asunto. En ese sentido, la semana pretende de manera muy esquemática, pero llena de estos argumentos de calidad que yo escucho, pretende contrastar la visión del INE a través de la persona de Horacio Chavarría, que es el consejero del INE aquí en la CEN, y la visión del movimiento democrático del magisterio, mejor reconocido como la CENTE, para tenerlo más preciso, a partir de la interpretación muy consistente, muy trabajada y muy publicada de parte del doctor Rigoberto Martínez. En ese esquema entra la UPNESH. Yo creo que como institución del Estado estamos obligados a una legitimidad inteligente y de mucha calidad argumentativa. No creo que sea la opción de la pedagógica, por lo menos de la UPNESH, conforme está la estructura, asumir la postura contestataria o contracultural o anárquica. No veo en este momento, por lo menos en este momento, yo no veo esa opción. Quién sabe si otros vean esto como opción. En lo particular yo no lo percibo en este momento. Ni políticamente tampoco. No lo percibo en ese sentido. Entonces, ¿qué papel juega la UPNESH en este trabajo, en este esquema de confrontación, contrastación entre lo que representa el INE, así en términos muy de bulto quizá, pero muy visualizables, lo que representa la postura del movimiento democrático del magisterio, que no es lo mismo que la CENTE es otra cosa y muchas cosas más. Yo hablo del movimiento democrático del magisterio, que está ahí seguramente en la CENTE, pero no nomás está ahí este movimiento, quiero enfatizar. ¿Cómo juega la UPNESH? A lo mejor tiene que ver con lo que ya mencionaste. ¿Qué papel va a jugar UPNESH en términos de la evaluación educativa, de la reforma, muy en lo concreto? ¿Cómo visualizas? Porque creo que de aquí va a salir un esquema muy específico que se va a convertir en una posibilidad propuesta institucional para la coyuntura. Me interesa mucho saber cómo abundas en este esquema, que bueno, evidentemente tiene muchos argumentos de por medio. ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, en términos de política institucional y con la responsabilidad que me obliga, sí contestaré la pregunta. Creo que tenemos que estirarle sin romperle. O sea, me parece que la UPN tiene valores que puede promover en términos de equidad, de transparentar procesos, de hacer visible otros, de reconocer un diálogo, de convertirse en caja de resonancia de diferentes elementos, de crear una cierta materia crítica para revisar los procesos, de tener una perspectiva técnica para realizar lo técnico y crítica para criticar lo crítico, aunque sea una contracción, pero creo que ahí es donde estamos.
Y en ese sentido, creo que el OpenEdge tiene esa primera posición, una posición donde tiene obligaciones de ponerse por encima de estas dos posiciones y decir, yo no soy ni pro reforma de manera ciega, ni la cuestiono de manera sistemática y obcecada. Ustedes saben que la UPN como institución tiene obligación de cierta pluralidad, de la búsqueda de clarificar todos estos elementos y de paso, que es lo que a mí me interesaría más, posicionarse en la condición de proveer de procesos formativos que van a obligar estos procesos de confrontación de visiones de la evaluación. Yo creo que la UPN debe ser un jugador inteligente, debe de sacar legitimidad necesaria para su consolidación, para su desarrollo, debe de utilizar los académicos que tiene para establecer grupos que discutan con seriedad esto y dar una postura más clara al respecto. Ya de hecho a nivel nacional ahí Rosa María Torres sacó un documento cuestionando la evaluación y cómo está estructurada. Fue un objetivo muy pequeño, simplemente la defensa del coscorrón que le dio el INE a la pedagógica. Pero así como esa primera iniciativa, habrá otras iniciativas donde se analicen esos temas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a nivel estatal? Indiscutiblemente que haya grupo que discuta lo de la evaluación, hay gente involucrada en varios campus en este proceso, aquí hay 2 personas que están metidas en eso, y yo creo que ellos nos tienen que ir acompañando en esta definición de perspectiva y de producción académica. Yo creo que la parte de la pluralidad la UPN la puede aguantar, no se tiene que censurar ninguna expresión y la otra para que la UPN pueda tener la propia, ¿no? Muy académico el argumento, absolutamente impecable, impecable, ¿no? Secretario académico. Maestro Javier Arredondo, ¿querías intervenir? Por Es favor. que yo iba a preguntar precisamente eso, la perspectiva de la UPN, pero eran 2 preguntas. Una, la perspectiva. La otra, Jesús, ¿qué le hace pensar al equipo del secretario que va a tener éxito en su reforma, porque la reforma no tiene consenso social? Aún cuando la mayor parte de las reformas educativas en el mundo tienen un éxito muy temporal. Pues ya vimos Chile, ¿no? O sea, todas las reformas educativas en el mundo tienen éxito, sí, pero pírrico. Un éxito que no es del tamaño de lo mediático. Entonces, ¿qué le hace pensar al Instituto Nacional, al mismo secretario, a los secretarios que ya armaron un frente contra el frente? Eso no habla bien del secretario, hombre. Jesús, ¿qué le hace pensar entonces al equipo del secretario que va a salir exitoso esta reforma si todos los vientos están contra la reforma? ¿Qué le hace pensar? Yo creo que la base sobre la que pisa es un mandato constitucional. O sea, no tiene otra seguridad. De no estar en un mandato constitucional, este asunto estaría claro que los vientos que soplan en contra ya habían arrancado al secretario y a toda la secretaría de sus bases. Pero el hecho de que no sea así, que es mandato constitucional, que está ratificado por la Suprema Corte, que para mover este mandato constitucional requieres otra vez otros 16 estados y el 66% de todas las cámaras. O sea, es decir, la pregunta es, ¿cómo revertir? O sea, ¿cómo llegó este país a definir como estatuto constitucional esta reforma? O sea, tanta quina, tanta situación había en términos de las conciencias culposas que tienen tanto políticos como representantes para poder generar a nivel constitucional esto. O sea, porque está a nivel constitucional, Javier. Sí, ya me dijiste tú la respuesta. Va a fracasar porque es normativo. O sea, fracasa, pero es constitucional. Pero Jesús no quiere que fracase. No estoy diciendo que no lo sea. O sea, yo creo que la pregunta de si estamos en expectativa de que la evaluación fracase, yo creo que no es la mejor reforma ni la mejor perspectiva de la evaluación que podríamos instalar. Sí. Pero tampoco la situación en la que estábamos era sostenible. No, claro, no hay cultura de la evaluación. Así es. Hay que admitirlo. Es muy frágil este aspecto en la educación pública.
Y entonces sí tenemos que entrar a la cultura de la evaluación. Pero bien lo decía aquí el profesor, no hay rechazo a eso, hay rechazo a los instrumentos de evaluación, a las formas, al carácter punitivo o sesgado o juzgador de la evaluación. Y si no sé si monitoreaste en días pasados lo que estaba pasando en los estados. Y yo lo monitoreé y te puedo decir qué pasó. Sí, pero ¿verdad? está donde quiera. Sí, bueno, era eso, Jesús. Sí, lo que pasa es que si damos un paso más adelante, Javier, lo que ahí está es obviamente dos visiones y dos grupos con intereses y con condiciones en conflicto, y obviamente frente a lo que estamos en realidad, esta es la definición de un sistema educativo estructurado desde una lógica tecnocrática, burocrática y de condiciones, digamos, de manejo del sistema como un servicio razonablemente aséptico, que es una visión, y la otra visión de una educación que tiene revueltos desde corporativismos hasta intenciones críticas, hasta intenciones liberalizadoras, hasta compromisos éticos, hasta razones históricas, hasta identidades de maestros que hicieron algo por el país. Entonces, digamos, no está sencilla la geometría en términos particulares, pero al final de cuentas lo que sí vemos en términos de esta confrontación, por un lado está obviamente el establishment político, medios de comunicación, grupos empresariales, grupos que están obviamente cobijando la idea de que tiene que cambiar esto, y del otro lado tenemos obviamente todo el maestro y sus formas organizativas que se han construido por los últimos 50 años. Entonces, lo que sí hay es una confrontación que no se va a terminar pronto, y yo creo que precisamente ahí en esa confrontación es donde tenemos que generar significados para poder transitar, ¿no? Así es. Gracias. Me pareció. Si les parece, muy bien, si el tiempo es de ustedes, si no hay agotamiento y hay deseo de permanecer y de opinar, adelante, por favor. Un comentario, creo que una de las fallas que se ha hecho también de analizar esto de la evaluación y todo eso, ha sido cómo lo hemos despegado, desprendido de otras cosas. O sea, para mí el problema de la evaluación educativa no es únicamente de la educación. O sea, si no se hubiera desmantelado antes todo el sindicato, o sea, para preparar todo eso. Yo creo que todo esto tiene antecedentes y tiene una serie de amarres, o sea, que no están independientes de todo lo que es la educación. O sea, yo creo que el problema de la evaluación y de la educación en sí, en México, es un problema que tiene relación con otros problemas que existen en el país, no únicamente es educativo. Entonces, a mí me parece que uno de los problemas que han existido, y por eso no se ha avanzado mucho, es que separamos el problema de la educación como algo aislado de todo lo demás, y me parece que el análisis es más holístico, abarca más, ¿no? Más holístico. Sí, en ese sentido yo quiero hacer una intervención. Si ya la evaluación es constitucional, es por mandato que se tiene que evaluar a los docentes, y bueno, este análisis es importante, pero estamos analizando, yo lo veo así como en el vacío. Si ya es un mandato constitucional, ¿qué hacen los maestros que están sometidos a fuerza? Porque si no participas te reprueban, y si participas te reprueban, porque el examen, a decir de algunos, es para reprobarlo y darle cabida por contrato, sin ninguna prestación, a otros que estén calificados. Entonces, ¿a dónde nos llevan las políticas educativas? Y por qué no pensar ahorita en este análisis a qué corto o largo plazo va a llegar la evaluación en el nivel superior. Y si la UPNESH es una institución formadora y profesionalizadora de docentes, entonces habría que pensar si estamos mal nosotros, porque nosotros estamos profesionalizando a los docentes que están siendo evaluados en cierto momento. Okay. Y entonces esto sí sería grave, porque entonces los productos que están, las personas que están ahí siendo evaluadas son producto de otro tipo de gente que ejerció sobre ellos la formación. Y sí habría que preocuparnos, ¿verdad?, que llegue al nivel superior la evaluación, porque ellos ya están, no es que quieran ni que nada, es un mandato constitucional y tienes que estar siendo evaluado. O sea, y lo vas a reprobar, está hecho para reprobar.
Y luego, ¿a quién invitaron? Dijo Silvia Márquez que estaba hecho para instalar procesos de mejora, ¿eh? No, pero mire, yo recuerdo a Silvia Márquez. ¿Para quién? A Silvia Márquez cuando fuimos aquí al Congreso Mundial de Educación en Michoacán, que cómo alababa la educación en México, y ahora, como se dijo aquí, pues ya hay otros intereses, sabrá Dios cuáles, ¿verdad? Pero ya cambió de opinión y de todo lo que decía de la pedagógica, porque para ella en aquel tiempo era el ulpus ultra para formar a los docentes. Ahorita estamos mal, dadas esas cifras que dio de que de cada 10 personas que hacen el examen, nada más 3 aprueban. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo lo veo una descalificación tremenda para las instituciones que estamos formando y profesionalizando docentes. Y sí, en este escenario de que a ellos ya les tocó, pues nosotros vamos en ese camino. Lo que le vamos a decir a Silvia Márquez es que la UPN sí tiene 3 de 7, pero que la UPNESH tiene 6 de 10 en idóneo. En idóneo deberían ser los 10 de 10. Pero sí, el 10 de 10 no lo tiene prácticamente nadie, pero bueno, el punto aquí es que sí, efectivamente la evaluación para las formadoras viene, ¿no? O sea, yo creo que nos van a empezar a voltear a ver, y con los resultados que se vayan dando vamos a tener que entrarle a esta situación. Pero más que entrarle solo a la evaluación, a mí me preocupa tener una oferta educativa que realmente responda a necesidades puntuales. Y yo creo que en el caso del juego que está haciendo ahorita la Secretaría misma va a estar obligada a instalar procesos de formación en función de sus resultados. Y es ahí donde se va a tener que empezar una discusión distinta. ¿Y quién va a evaluar la evaluación? O sea, en base a esos resultados, ¿verdad? ¿Quién va a evaluar la evaluación para ver, a partir de los resultados de esta evaluación, qué es? Eso sería lo interesante, qué surge de ahí, qué procede después de ver esos resultados. El mismo INE. El mismo INE va a evaluar la evaluación. Hay una dirección de metaevaluación, de hecho. Se mandan a Suiza y ya. Claro. No, pues sí está, viste el escenario y los maestros están, pues, los maestros están preocupados, angustiados, están en una actitud de preocupación por su profesión que no habíamos visto antes. Exacto. Afortunada y desafortunadamente. Y sí, pensábamos, maestro, ¿cómo no evalúan también a otras profesiones si vemos el servicio de salud como está? O sea, en México el servicio de salud está pésimo y las quejas están por doquier. Entonces, que se evalúen los médicos, los abogados, los políticos. Sí. Se han hecho evaluaciones informales a los la cadena más débil No, pero la evaluación de los sistemas médicos ya empezaron, ¿no? No a los médicos en sí, pero sí al servicio. Y cuando empiezan ese tipo de cifras y de ruido, es porque al ratito viene una reforma al sistema de salud. Pero bueno, esperemos nada más. Seguro universal ya suena por ahí. Y profesionales. No sé si tengas algún otro comentario, maestro, sí, para cerrar la conversación por hoy. Sí, pues yo les deseo que en la semana sea muy fructífica, porque van a tener una buena cantidad de horas para dialogar y discutir asuntos. Y bueno, en el caso, digamos, de lo que es la UPN, ojalá que podamos tener una postura, digamos, por lo menos más fundamentada. No más precisa, porque no creo que haya precisiones. Ya el maestro Londoño dijo, hay tantos conceptos de evaluación como autores, y sí hay una buena cantidad de modelos, empiezan a contarlos, y 1, 2, 3, 4, 27, 28, ya mejor no le cuento, ¿no? O sea, desde apreciaciones artísticas hasta evaluación por objetivos y evaluación democrática, y bueno, o sea, encuentra uno toda una serie de elementos, y la que se escogió aquí es muy sencilla. O sea, ellos dicen que es para el logro en función de parámetros, que es un modelo que tendremos que o cuestionar o fundamentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto terminamos la conversación de hoy. Mañana tendríamos una mesa panel donde participaría nuestro invitado que conoce muy bien el ambiente del colegiado de la UPNECH, el maestro Javier Arredondo, siempre bienvenido al diálogo. Estará el doctor Rigoberto Martínez, que está también consultado y afirmado en su participación. Tenemos también al maestro Evgeny Pinto para hablarnos en torno a este eje tan lleno de dinámica, que es de evaluación educativa y el impacto de la reforma
así como lo empezamos con esta conversación el día de hoy. Gracias al señor secretario académico, a ustedes también. Estaremos mañana continuando la conversación. Muchas gracias.